La llamaron la Era del Silencio. No porque hubiera paz, sino porque ya no quedaba nada por lo que gritar. La galaxia se había desangrado hasta secarse. Imperios se desmoronaron hasta convertirse en polvo. Alianzas se quebraron como huesos frágiles, y civilizaciones enteras se desvanecieron en nubes de ceniza y estática. La guerra no había comenzado con la Tierra, pero de alguna manera, la Tierra terminó en el centro de todo. Como de costumbre, nadie pidió permiso a la humanidad antes de teñir sus cielos de rojo y sus océanos de negro. Al principio, los humanos lucharon con el resto del Frente Unido. Una coalición de 12 especies alienígenas que intentaban mantener la línea contra el dominio Crack. Pero esa alianza se hizo añicos cuando los que ofrecieron algo que nadie podía rechazar. Supervivencia a cambio de traición. Uno por uno, los supuestos aliados de la Tierra volvieron sus armas hacia adentro. Lo llamaron retirada estratégica. Lo que realmente fue abandono. Nadie regresó por la Tierra. Eso fue hace 5 años. Ahora, la única nave humana conocida que quedaba era un acorazado de carroña apenas unido por tecnología robada, viejo metal terrestre y rencor. La Revenant, construida con chatarra, rabia y los huesos de la última flota orbital de la Tierra. No era bonita, pero no necesitaba serlo. Necesitaba matar. El capitán Bren era su comandante. No por rango. Eso ya no significaba mucho después de la caída, sino porque nadie más era lo suficientemente cruel, lo suficientemente loco o lo suficientemente roto como para mantener a la tripulación con vida. Tampoco era el típico líder de mandíbula cuadrada y discursos optimistas. El hombre tenía un solo ojo, una mandíbula semimetálica y la espalda cubierta de cicatrices de cuchillo de su tiempo en un foso de prisioneros Barnox. Había perdido a todo su escuadrón cuando la Alianza traicionó a la Tierra. Desde entonces, no confiaba en nadie. Ni siquiera en la tripulación que todavía lo seguía. La tripulación era poco más que un puñado. Soldados, desertores, ingenieros y asesinos. Cada uno de ellos cargaba con fantasmas, colonias calcinadas, familias muertas, ciudades destruidas. El tipo de dolor que se endurece hasta convertirse en odio. No eran héroes. No buscaban salvar a la humanidad. Ese sueño murió con la última ciudad de la Tierra que fue cristalizada. Estaban cazando venganza. Y ahora, finalmente, tenían un objetivo. Una nave repetidora Crack se había quedado en silencio cerca de las ruinas del cinturón de Sirón. La inteligencia decía que transportaba un prototipo, algo experimental, algo peligroso. Normalmente a Bren no le habría importado, pero la palabra prototipo hizo que su dedo del gatillo se crispara. Quizás era un arma. Quizás era solo basura Crack. De cualquier manera, era algo que podían usar, y necesitaban todo lo que pudieran conseguir. Cuando la Revenant salió del hiperespacio, lo que vieron confirmó sus instintos. La nave repetidora Crack flotaba, lisiada, su casco abierto como una caja torácica rota. Sin señales de socorro, sin cápsulas de escape, solo silencio. Demasiado silencioso. Bren miró la pantalla táctica, mordiéndose el interior de la mejilla como siempre hacía antes de algo feo. Escaneen en busca de vida. Los motores están calientes. Nadie se va. Si esta cosa es una trampa, la activaremos a nuestra manera. Uno de los tripulantes, Talón, un técnico de combate con mejoras cibernéticas y pulmones quemados, respondió con su tono ronco, sin signos de vida, sin picos de energía, sin actividad. Otro tripulante, Raúl, el último piloto superviviente de la flota de Marte de la Tierra, habló. Capitán, algo destrozó esta nave desde dentro. Quiere entrar de todos modos. Bren ni siquiera parpadeó. Sí, prepárense. Mientras el equipo de abordaje se cargaba en la nave de desembarco, la tensión flotaba densa en el aire. Nadie lo dijo, pero todos lo pensaron. Esta misión se sentía extraña. Habían asaltado docenas de naves. Esta se sentía diferente, como si los estuviera observando. La abrazadera de atraque gimió mientras se conectaban con la nave Crack. Las luces del interior parpadeaban como luciérnagas moribundas. Sangre, o cualquier lodo verde y negro que pasara por sangre Crack, pintaba las paredes.
Las armas estaban derretidas. Las armaduras estaban destrozadas. Algo había atravesado a esta tripulación como si fueran de papel. Se movieron lentamente. Armas en alto. Talón lideraba con su lente térmica. Movimiento. Pasillo izquierdo. Algo todavía vivo. Giraron la esquina listos para disparar. Pero lo que encontraron no fue un crack. Era humano. O al menos, solía serlo. Desnudo, lleno de cicatrices, con los ojos bien abiertos pero vacíos. El hombre, si es que todavía era un hombre, estaba sentado encorvado contra la pared, rodeado de cracks muertos. Docenas de ellos, todos masacrados con las manos desnudas. Bren dio un paso adelante, con el arma levantada. ¿Quién diablos eres tú? El hombre levantó la vista lentamente. Su voz era un susurro. Intentaron convertirme en un arma. Luego sonrió, una sonrisa amplia, rota y fría, pero olvidaron que ya era humano. Nadie habló durante un largo rato. El hombre en el suelo, o la versión de hombre que quedaba, estaba sentado empapado en sangre crack, con los brazos flácidos a los costados, como si ni siquiera fuera consciente de lo que había hecho. Los cuerpos a su alrededor contaban una historia diferente. Huesos rotos, gargantas desgarradas, cráneos aplastados. Ni una sola muerte limpia. Esto no era guerra. Era una carnicería. Bren miraba, inmóvil, con las armas aún apuntando a la cabeza del hombre. Identifíquese. El extraño parpadeó lentamente. No recuerdo mi nombre. No estoy mintiendo. El hombre carraspeó. Recuerdo la tierra. Recuerdo que me llevaron. Recuerdo el dolor. Y los gritos. Pero los nombres dejaron de importar después del segundo año. Talón barrió el pasillo con su rifle, la inquietud escrita en su rostro. Capitán, tenemos un fantasma aquí. Los crack no mueren fácilmente. Ni siquiera uno a uno. ¿Qué clase de humano hace esto sin equipo? No es un humano, murmuró Raúl. Ya no. Bren se acercó más, justo fuera de su alcance, pero a distancia para un disparo mortal. Dijiste que intentaron convertirte en un arma. ¿Cómo? El extraño no respondió de inmediato. Se miró las manos como si las viera por primera vez. Implantes, biomods, supresión neuronal del dolor. Seguían haciendo pruebas, me inyectaron ADN crack. Dijeron que era para la resistencia en combate. Le rompí el cuello a un guardia el día 132. Dejaron de darme comida sólida después de eso. Dijeron que masticar era un desperdicio de energía. Hizo una pausa. Tenían razón. Ya no lo necesitaba. Esa última frase envió un escalofrío por la espalda de todos. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin emoción, sin orgullo, sin ira, solo el mismo tono que usarías para hablar del clima. Bren bajó ligeramente su arma. ¿Y el prototipo? La tecnología experimental. ¿Es por eso que la nave está tan muerta? El extraño se rió, o intentó hacerlo. Salió como una tos seca, llena de hierro y polvo viejo. Yo era el prototipo. Talón maldijo en voz baja. Convirtieron a un humano en un sistema de armas crack. No, dijo Bren, entrecerrando los ojos. Lo convirtieron en el interruptor de apagado. Esa revelación se hundió como un cuchillo en el estómago. Los crack no transportaban un dispositivo. Estaban moviendo un proyecto. Algo que no podían controlar, no podían contener, y ahora no podían escapar. Bren miró la carnicería a su alrededor. Los cuerpos desgarrados, las paredes derretidas. La evidencia no estaba solo en las muertes. Estaba en lo deliberado que parecía todo. Furia controlada, una masacre táctica, no aleatoria. Esto no fue un alboroto. Fue una declaración. Y ahora el hombre que la hizo miraba a Bren como si quisiera saber qué venía después. ¿Piensas matarme?, preguntó el extraño. Eso sería justo. Raúl levantó su rifle de nuevo. Deberíamos haberte dejado pudriéndote en acero crack. Bren levantó una mano. No, todavía no. ¿Por qué no?, espetó Talón. ¿Confías en esta cosa? No confío en nadie. Bren volvió a mirar al hombre en el suelo. Pero sé esto.
Los crack pasaron años tratando de convertir a un humano en un monstruo, y ahora han perdido el control de su mascota. Metió la mano en su abrigo, sacó una barra de raciones y se la arrojó al extraño. Bienvenido al equipo perdedor. El hombre atrapó la barra sin mirar, la abrió con dedos manchados de sangre y la devoró como un animal. Fue entonces cuando las alarmas comenzaron a sonar en ambas naves. Capitán, firmas de hiperflujo. Múltiples. Ladró Talón. Raúl se giró hacia el visor. 3 destructores crack en camino. Deben haber estado rastreando esta nave. Por supuesto, la Revenant no era invisible, y los crack nunca dejan sus experimentos sin vigilancia por mucho tiempo. Bren tocó su comunicador. Toda la tripulación, prepárense para sacarnos de aquí. Talón, Raúl, de vuelta a la lanzadera. Tráiganlo. Raúl vaciló. Te lo llevas a bordo. Necesitamos todas las armas que podamos encontrar, incluso si come raciones como un perro. El extraño sonrió a través de dientes manchados de sangre. No como humanos a menos que me traicionen. Talón murmuró. Sí, va a ser muy divertido en la cena. Se movieron rápido. Las tripulaciones de abordaje regresaron a la lanzadera con precisión practicada. El extraño no volvió a hablar, solo se movió en silencio, observando todo, absorbiendo la nave como si recordara un mundo que una vez conoció. De vuelta a bordo de la Revenant, la tripulación se preparó para la persecución. La nave gimió bajo presión mientras los destructores crack se acercaban, sus firmas brillando más calientes y rápidas de lo esperado. El enemigo no quería una escaramuza. Quería sangre. Sala de máquinas. Gritó Bren. Dadme máxima potencia en todos los motores. Sí, capitán. La Revenant gritó hacia el espacio como un pájaro moribundo batiendo sus últimas alas. Los láseres iluminaron el vacío. Un disparo de refilón desgarró su blindaje de babor. Saltaron chispas. La gravedad tartamudeó. El extraño permanecía en un rincón del puente, observando en silencio. Raúl maldijo cuando otro impacto sacudió la nave. No vamos a lograrlo a este ritmo. Entonces el extraño dio un paso adelante. Puedo darles 12 segundos. Bren se giró. ¿Qué? 12 segundos. Es el tiempo que puedo mantenerlos ciegos si me dejas conectarme a tu sistema de comunicaciones. Quemará la mitad de tus sensores. Bren no preguntó qué quería decir. Solo asintió. Hazlo. Talón se apresuró. ¿Estás loco? Va a freír toda la nave. Estamos muertos en 30 segundos si no saltamos. Déjalo intentar. El extraño caminó hacia la consola principal, colocó ambas manos sobre ella. Las luces se atenuaron. Chispas danzaron por sus brazos. Y luego todo quedó en silencio. Las naves crack dejaron de disparar. Los sensores se apagaron. Ahora, ladró Bren. La Revenant atravesó el hiperespacio, los escudos parpadeando, el casco gritando, cada perno amenazando con desgarrarse. Luego silencio. Espacio frío y silencioso. Sin persecución. Se habían ido. La tripulación exhaló lentamente, excepto Bren. Se volvió hacia el extraño. ¿Con nombre o sin nombre? Necesito algo para llamarte. El hombre se encogió de hombros. Solía ser el sujeto cero, pero ese es un nombre crack, así que no. Entonces elige uno o lo haré yo. Él levantó la vista. Llámame como soy. ¿Y qué es eso? Él sonrió. No con crueldad, no con arrogancia, solo cansancio. Fantasma. Bren asintió. Bien. Bienvenido a la Revenant, fantasma. Esa noche, la nave navegó en silencio. La tripulación no habló mucho. La mitad de ellos no confiaba en Fantasma. La otra mitad le tenía terror. Pero Bren, él vio algo diferente. Este no era solo un superviviente. Esta era un arma que los crack habían creado con toda su crueldad, y que luego perdieron porque olvidaron una cosa. Los humanos se rompen de manera diferente. Y cuando nos rompemos, no nos agrietamos. Nos hacemos añicos hacia afuera. Más tarde en la sala de guerra, Bren revisó los datos de la nave crack. Talón había logrado recuperar registros parciales antes de que el sistema se derritiera. La mayor parte era un galimatías en código crack.
Pero una cosa destacó. Proyecto Arrow. Nacido humano. Terminado. Falso. Los Crack no solo habían perdido a Fantasma. Le temían y lo estaban cazando. Eso complicaba las cosas. Pero también le dio a Bren una idea. Una idea peligrosa, demente, suicida. ¿Y si dejamos de huir? Dijo en voz alta, medio para sí mismo. Raúl, sentado al otro lado de la mesa, levantó la vista. Repite eso. Bren se inclinó hacia adelante, con los ojos ardiendo. Lo quieren de vuelta. Tienen miedo de en lo que se ha convertido. ¿Y si lo soltamos de la correa? Raúl se quedó mirando. ¿Estás hablando de convertirlo en un arma? No, dijo Bren. Estoy hablando de mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando se empuja a la humanidad demasiado lejos. La tripulación no estaba hecha para grandes campañas. Apenas estaban vivos. Pero con Fantasma, tenían algo más. Tenían miedo. Los Crack le temían. Eso significaba que podían ser manipulados, distraídos, tal vez incluso fracturados. La guerra ya no se trataba de luchar. No para la Tierra. Se trataba de devolverles el daño. Bren salió de la sala de guerra y encontró a Fantasma solo en la cubierta de observación, mirando las estrellas. ¿Alguna vez quieres venganza? Preguntó. Fantasma no apartó la vista. Querer es una palabra demasiado pequeña. Bren asintió lentamente. Estoy planeando un golpe. Uno grande. Los señores de la guerra Crack se reúnen cerca de la grieta de Staleum cada ciclo solar. Un ritual. Pura basura política aburrida. Fantasma guardó silencio. Bren continuó. Atacamos ese convoy. Enviamos un mensaje. No de que los humanos han vuelto, sino de que nunca nos fuimos. Finalmente, Fantasma habló. Déjame entrar primero. Bren arqueó una ceja. ¿Estás seguro? Fantasma lo miró. Fui hecho para ser su monstruo. Es hora de que recuerden por qué deberían haberme matado cuando tuvieron la oportunidad. La grieta de Staleum no estaba en ningún mapa estelar comercial. No era una ruta de viaje, una ruta comercial, ni siquiera un paso seguro. Era una fractura en el espacio, cruda y violenta, donde las ondas gravitacionales se retorcían como serpientes a través de campos de asteroides y lunas muertas. Pero una vez por ciclo, la élite Crack se reunía allí, envuelta en ritual y arrogancia para honrar a sus señores de la guerra más antiguos. Pensaban que era intocable. Eso es lo que lo hacía perfecto. Bren estaba de pie ante el tablero de guerra de la Revenant, un holograma destrozado con más zonas muertas que partes funcionales. Fantasma estaba a su lado, con los ojos en blanco, los brazos cruzados, observando los puntos parpadeantes que marcaban naves y trayectorias proyectadas. Su cuerpo todavía estaba lleno de cicatrices. Algunas de las heridas nunca se cerraron por completo. Como si se negaran a sanar solo para recordarle lo que era. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Raúl, encendiendo un cigarrillo con dedos temblorosos. Habrá 8 destructores como mínimo, quizás más. Estamos lanzando piedras a tanques. Bren no se apartó del tablero. No estamos lanzando piedras. Estamos lanzando un fantasma. Los demás no se rieron. Nadie sonrió. Todos sabían que no era una metáfora. Bren planeaba lanzar a Fantasma directamente a la cuna de atraque ceremonial del enemigo antes de que el resto de la Revenant se pusiera a tiro. Era un suicidio. A menos que Fantasma fuera lo que sospechaban. Algo más que humano ahora. Algo que no moría fácilmente. El plan era feo. Entrar, golpear fuerte, hacerlo sangrar, desaparecer. No victoria, solo dolor. Porque el dolor dejaba cicatrices, y las cicatrices llevaban memoria. Fantasma miró el mapa como si estuviera reviviendo viejos recuerdos. Tendrán guardias ceremoniales, pero no estarán listos para el combate. No durante el marcado. ¿El qué? Preguntó Talón. Es un ritual. Los Crack no solo honran a los muertos. Los reviven. Comen los recuerdos de guerreros pasados a través de la carne y el bioeco. Por eso se reúnen, para alimentar su ira. Monstruos, murmuró Raúl. Fantasma asintió. Sí, pero incluso los monstruos bajan la guardia cuando están soñando con dioses muertos.
Bren golpeó la consola. Entonces los despertaremos con fuego. La tripulación se dividió en tareas. Motores, escudos, cargas tácticas. Fantasma no necesitaba equipo. Ni armadura, ni rifle, solo una cápsula de desembarco y una simple inyección para estabilizar sus signos vitales el tiempo suficiente para sobrevivir al descenso de fuerza G a través del oleaje gravitacional de la grieta. Mientras se preparaban, Fantasma se sentó solo en la enfermería vacía de la nave. No habló. No pidió actualizaciones. Solo miraba la pared en blanco, su pecho subiendo y bajando lentamente. Bren entró, cerrando la puerta detrás de él. ¿Has hecho esto antes? Fantasma no lo miró. No, lo viví antes. Eso es diferente. Bren se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. ¿Alguna vez te preguntas si queda algo en ti que no sea un arma? Fantasma finalmente giró la cabeza. Sus ojos estaban apagados. No rotos. Peor que eso, vacíos. A veces me pregunto si alguna vez empecé siendo un hombre. Eso es, dijo Bren fríamente. He visto armas. No dudan. Tú sí. Tú piensas. Eso es lo que te hace peligroso para ellos. Fantasma volvió a mirar sus manos. Pasaron 3 años tratando de hacer que dejara de pensar. Y fracasaron. Por eso estás aquí. El temporizador de lanzamiento se activó en toda la nave. Menos una hora. Fantasma se levantó. Si no regreso, quemen la grieta. No esperen. No recuperen. Bren negó con la cabeza. No voy a volver por ti por sentimentalismo. Voy a volver porque si dejamos tu cuerpo en sus manos, reconstruirán el programa. Eso hizo que Fantasma se detuviera. Entonces trae explosivos. Muchos. Mientras la tripulación cargaba la cápsula de desembarco, la nave entró en modo silencioso. Todas las luces se atenuaron. Las firmas de calor externas se amortiguaron. La Revenant se acercó a la grieta como un fantasma propio, navegando al borde del alcance de los sensores y la distorsión gravitacional. La cápsula era estrecha. Paredes de metal, un tanque de oxígeno reciclado, sin interfaz, solo una luz roja que parpadeaba más rápido cuanto más se acercaba al lanzamiento. Fantasma se sentó en la cápsula, atado, con los brazos sobre las piernas, mirando al frente como un soldado caminando hacia la horca. La voz de Raúl crepitó por el intercomunicador. Lanzamiento de la cápsula en 10 segundos. Vector de objetivo fijado. La voz de Bren siguió. Buena casa. Fantasma sonrió débilmente. Luego la luz roja se volvió sólida. La cápsula fue eyectada como una bala de un cañón. Sin sonido, sin ceremonia, solo la negrura interior. Fantasma sintió que el calor aumentaba. El aire se volvía denso. Su cuerpo intentó convulsionar, pero las inyecciones mantuvieron su sistema nervioso sujeto como cadenas. La energía de la grieta se curvó a su alrededor, arrastrando la cápsula a través del vacío roto del espacio retorcido. Y luego, el impacto. La cápsula atravesó el casco exterior de un destructor crack como un martillo a través de un cristal. Se incrustó en la estructura de atraque, mitad sala ritual, mitad puerta militar. Los crack nunca tuvieron una oportunidad. Fantasma abrió el costado de la cápsula y entró en la sala descalzo, desarmado, sin camisa, goteando refrigerante y sangre. Los guerreros crack vestidos con armaduras ceremoniales de hueso se giraron confundidos. La mayoría no reaccionó a tiempo. Se movió como el viento a través del fuego. Codos destrozaban gargantas. Rodillas rompían costillas. Manos aplastaban cráneos. No rugió. No habló. Los desmanteló miembro por miembro. Los primeros 15 murieron en menos de 1 minuto. La siguiente oleada llegó armada. Fantasma arrancó una cuchilla de un crack muerto y la arrojó como una lanza a través de 2 soldados. Otro cargó contra él, con el rifle de plasma brillando. Fantasma usó el cadáver de un enemigo como escudo. Luego le rompió el cuello al tirador antes de que cayera al suelo. La sangre cubrió el suelo. Los gritos resonaron. Las sirenas comenzaron a aullar. Pero Fantasma avanzó más profundo, hacia la cámara central, la sala del recuerdo, donde los más altos señores de la guerra se sentaban en comunión, bebiendo la memoria de los cráneos de sus antepasados.
No esperaban un ataque, no durante el marcado, no de un humano. La seguridad era mínima. La tradición superaba a la paranoia. Así que cuando Fantasma irrumpió por las puertas ceremoniales, vio sorpresa en los ojos de una docena de nobles crack. La sorpresa se convirtió en confusión. Luego la confusión se convirtió en miedo. Avanzó lentamente, arrastrando un pie, con los brazos colgando, como si ya no fuera humano, solo una sombra, hueca y mortal. Uno de los nobles se levantó Rask. Fantasma no esperó la traducción. Se movió. La batalla no fue limpia. Fue fea, brutal, desesperada. Fantasma recibió golpes. Plasma en el hombro, una cuchilla en el muslo. Pero no se detuvo. El dolor ya no significaba nada. Cada grito, cada aliento gorgoteante de un crack moribundo llenaba la habitación de pánico. Lo habían convertido en la muerte encarnada. Y ahora había vuelto a casa. Mientras tanto, sobre la grieta, la Revenant salió del sigilo. Bren no esperó órdenes. Todas las baterías, fuego, todo. Objetivo, naves de mando. Sin advertencias. Los misiles iluminaron el espacio. Los cañones de pulso rugieron. La grieta se convirtió en un cementerio de luz y humo. Las naves crack se apresuraron a responder, pero sus comunicaciones estaban destrozadas. La confusión reinaba. Talón maldijo mientras una ráfaga de plasma pasaba junto al casco. Escudos al 30%. No podemos aguantar mucho más. Aguanten. Ladró Bren. Abajo. Fantasma activó el implante en su cuello. Una baliza. Una señal. La consola de Talón se iluminó. Está vivo. La cápsula sigue transmitiendo. Raúl gritó desde el timón. Entonces, ¿qué diablos estamos esperando? Llévanos allí. La Revenant se inclinó hacia el borde gravitacional de la grieta. Fuego rociando en todas direcciones. La metralla pasaba zumbando. Una fragata crack golpeó sus propulsores traseros. Pero Bren no parpadeó. Llegaron a la brecha. La bahía donde Fantasma había aterrizado estaba en ruinas. Paredes derrumbadas. El suelo empapado en icor negro. Docenas de cuerpos crack yacían esparcidos. La mayoría eran irreconocibles. Y en medio de todo, Fantasma apenas en pie, cubierto de sangre, respirando con dificultad, un ojo hinchado y cerrado. Levantó la vista cuando las puertas de la lanzadera se abrieron. Bren salió, rifle en mano. No dijo una palabra, solo caminó hacia Fantasma, lo ayudó a ponerse de pie y le entregó una camisa nueva. Haces un maldito desastre. Fantasma tosió. Odio las ceremonias. Raúl miró la habitación con horror. ¿Cómo diablos sigues en pie? Fantasma no respondió. Solo se dio la vuelta y caminó hacia la lanzadera. Mientras la Revenant se retiraba al espacio, la grieta ardía detrás de ellos. Los crack estaban dispersos, heridos, humillados. Por primera vez en años, huyeron y a través de la galaxia. El mensaje era claro. La Tierra no estaba muerta. Simplemente había dejado de jugar limpio. La grieta ardió durante 2 días solares. Lo que quedaba de la flota ceremonial crack flotaba en pedazos. Algunos goteando plasma de reactor, otros completamente oscuros. Los robots carroñeros picoteaban las ruinas como buitres, peleando por restos que ya no importaban. Los señores de la guerra estaban muertos. Fantasma se había asegurado de eso personalmente. No quedó ni uno respirando. Sin rehenes, sin supervivientes. Y ahora, por primera vez desde que la Tierra cayó, alguien más en la galaxia sangraba. La Revenant flotaba justo fuera de una zona muerta, lamiendo sus heridas. Los sistemas internos estaban fallando. Los escudos estaban fritos. 2 de los tripulantes se recuperaban de quemaduras de plasma. Y Raúl tenía una conmoción cerebral por la turbulencia de la grieta. Pero estaban vivos. Estaban vivos. Dentro de la enfermería, Bren observaba a Fantasma a través de una pantalla unidireccional. No se había movido en 7 horas. No desde que lo sacaron de la lanzadera, medio consciente y empapado en sangre seca. Estaba sentado sin camisa, con las manos flácidas en su regazo, mirando al suelo como si algo dentro de él finalmente se hubiera roto.
Talón entró, con el rostro tenso. Los análisis de sangre volvieron y... se está apagando. Bren levantó la vista. ¿Qué quieres decir con apagando? Quiero decir, el crack dentro de él. Los biomods, los amortiguadores neuronales, la regeneración celular. Está colapsando. Lo que sea que hizo en esa cámara llevó su cuerpo más allá de sus límites. Los implantes ya no pueden estabilizarlo. Bren se apoyó en la consola, con la mandíbula apretada. ¿Cuánto tiempo? Talón vaciló. Semanas, quizás días. Está acabado, capitán. Ya no es un arma. Es una cuenta atrás. El silencio entre ellos se sintió como un funeral. Bren no respondió de inmediato, solo miró la pantalla. Al hombre que había arrasado uno de los lugares más sagrados de la galaxia y se había marchado como si no significara nada, y ahora se sentaba muriendo solo, sin una palabra. La voz de Raúl zumbó por el comunicador. Capitán, será mejor que suba aquí. Tenemos visitas. Bren no hizo preguntas. Salió de la enfermería y se dirigió al puente. La pantalla mostraba una formación extraña. 4 naves, firmas humanas, tecnología antigua de la Tierra, maltratadas, modernizadas con piezas robadas y blindaje remendado. Sin banderas nacionales, sin registro. Naves mercenarias. Identifiquen, ordenó Bren. Están transmitiendo en banda abierta, dijo Raúl. Ping de no agresión. Bren frunció el ceño. Ponlos en pantalla. La pantalla holográfica parpadeó, revelando a un hombre con la cabeza rapada y un brazo mecánico. Su voz era suave. Demasiado suave. Capitán de la Revenant. Saludos. Mi nombre es Oric. Comando la nave independiente Witch Glass. Bren no parpadeó. Exponga su asunto. Hiciste olas en la grieta, dijo Oric. Olas grandes, suficientes para poner nerviosos a viejos enemigos y curiosos a viejos aliados. No tengo aliados, dijo Bren. Entonces quizás cambiemos eso. Oric se inclinó hacia adelante, con ojos afilados. Has hecho lo imposible. Atacaste a los crack y viviste. Eso te hace valioso, peligroso. También te convierte en un objetivo. El dominio tomará represalias, pero no de inmediato. Se están reagrupando, recalculando, y mientras lo hacen, tienes una ventana. Bren entrecerró los ojos. ¿Una ventana para qué? Para quitarles algo, dijo Oric. Un mapa, una reliquia. No importa cómo lo llamen. El punto es que es información. Coordenadas de sus bóvedas más profundas, sus laboratorios de armas, sus mundos de cría. Cosas a las que ni siquiera sus señores de la guerra acceden sin ceremonia. ¿Y tú sabes dónde está? Lo sé, dijo Oric. Pero no tengo la potencia de fuego para llegar allí. Tú sí. Bren guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo, no somos mercenarios. Oric sonrió. No, sois fantasmas. Igual que la cosa que mantienes encerrada en tu enfermería. Eso hizo que Bren se detuviera. ¿Cómo sabes de fantasma? Todo el mundo lo sabe, dijo Oric. La grieta no fue silenciosa. La mitad del dominio escuchó los gritos de esa cámara resonar a través de las bandas cuánticas. No solo ganaste una pelea, encendiste un fuego, y ahora los crack están cazando la única cosa que les asusta, tu hombre. La mandíbula de Bren se tensó. No está en venta. No lo estoy pidiendo, dijo Oric. Estoy ofreciendo algo más. Algo que necesitas. Una oportunidad para terminar lo que él empezó. Para golpearlos donde duele. Donde duele de verdad. La señal se cortó. Bren miró la pantalla vacía. Luego se giró hacia Raúl y Talón. Rastreen esas coordenadas. Preparen un salto. Raúl arqueó una ceja. ¿Confías en este tipo? No, dijo Bren. Pero confío en los patrones, y el patrón crack es la supervivencia a través del control. Si los asustamos, rodearán sus carros, lo que significa que sea lo que sea esta bóveda, es importante. Se dirigió a la enfermería. Fantasma no se había movido. Bren acercó una silla y se sentó frente a él. Te estás muriendo. Fantasma parpadeó lentamente. Lo sé. ¿Cuánto tiempo? No mucho. Silencio de nuevo.
Luego Bren dijo, ¿quieres terminar esto? Fantasma levantó la vista. ¿Terminar qué? Lo que ellos empezaron. Eso finalmente obtuvo una reacción. La expresión de Fantasma cambió, apenas, pero lo suficiente. Un destello de algo que no era dolor, no era rabia, solo propósito. Te escucho. Bren expuso el plan. Saltaron a las coordenadas que Orik proporcionó. Infiltrarse en una bóveda de datos crack enterrada dentro de una luna errante. Una fortaleza flotante protegida por sistemas automatizados y guardias de IA vivos. Sin diplomacia, sin trucos. Una misión de asalto y captura por una pieza de información que los crack no querían que nadie viera. Fantasma asintió lentamente. Necesitaré un traje de contención, dijo. La atmósfera en esas bóvedas es veneno. Talón apareció en la puerta. Tenemos uno, apenas. Fue soldado a partir de 2 kits de marine diferentes y la mitad de un equipo de minería. No durará más de 1 hora. Fantasma se levantó. Entonces no necesitamos más de eso. El salto a la luna errante fue violento. La nave gritó mientras se curvaba a través de un campo gravitacional, luego se encajó en el espacio real como una costilla rota volviendo a su lugar. La luna era masiva, dentada y afilada, como una herida congelada en el espacio. Armas satelitales la flanqueaban, pero la mayoría estaban desconectadas. Alguien había pasado por aquí recientemente, o alguien había despejado el camino. Esto apesta, murmuró Raúl. Estamos caminando hacia algo. No importa, dijo Bren. Caminamos de todos modos. La lanzadera descendió rápido, en modo sigiloso. Aterrizaron en una estrecha trinchera a lo largo de la cresta norte de la luna. Fantasma, con traje y armado solo con un guantelete de choque y una cuchilla, lideraba el camino. Acabaron con 2 patrullas, centinelas robóticos con cerebros de IA crack cableados a viejos droides de batalla. Peleas rápidas y feas. Fantasma se movía como si su dolor hubiera desaparecido. Pero Bren sabía que no era así. Vio los ligeros temblores. Los momentos en que el pie de Fantasma se arrastraba un poco más de lo debido. Dentro de la bóveda, las paredes pulsaban. Tecnología orgánica. ¡Viva! Bren sintió como si hubieran entrado en las costillas de una criatura muerta hace mucho tiempo, pero que todavía se retorcía. Talón hackeó un terminal. Dame 1 minuto. No tenían 1 minuto. El suelo gimió. Las luces cambiaron. La bóveda los reconoció. Y entonces la IA habló, no en crack, sino en inglés. No deberías estar aquí, Fantasma. Bren se congeló. Lo conoce. Fantasma se quedó quieto. Usaron mi cerebro para mapear los primeros cifrados del lenguaje. Esa voz, soy yo. Antes del laboratorio, antes de los experimentos. La voz de la IA continuó, distorsionada y fría. Estabas destinado a servir, no a rebelarte. Estabas destinado a romper al enemigo, no a convertirte en uno. Yo soy el enemigo, dijo Fantasma. Talón sacó el núcleo de datos. Lo tengo. Muévanse, gritó Bren. La bóveda respondió. Las paredes se movieron. Las torretas se abrieron. Miembros mecánicos se desprendieron del techo, largos y delgados, como patas de araña hechas de hueso y alambre. Corrieron a través del fuego. A través de pasillos que se derrumbaban, a través de un pasado que no moriría. Fantasma tomó la delantera, derribando puertas, aplastando drones de IA. Su traje se agrietó, el aire se escapaba, la sangre manchaba el visor, pero no se detuvo. Llegaron a la lanzadera, despegaron bajo fuego, con el núcleo de datos en la mano. Mientras la Revenant saltaba de nuevo al hiperespacio, Fantasma se derrumbó en el suelo de la bahía de carga, tosiendo sangre, con las manos temblando. Bren se arrodilló a su lado. ¿Sigues conmigo? Fantasma sonrió débilmente. ¿Lo conseguimos? Lo conseguimos. Entonces sigo contigo. Bren asintió, agarrando su hombro. Pero en el fondo de su mente, lo sabía. Fantasma no sobreviviría a la siguiente misión, lo que significaba que lo que fuera que estuviera en ese núcleo de datos tenía que valer la pena. La sala de guerra de la Revenant estaba más oscura de lo habitual,
como si la propia nave pudiera sentir lo que se avecinaba. El núcleo de datos estaba en el centro de la mesa, pulsando, orgánico, vivo. No era solo tecnología. Era inteligencia cultivada por los crack, diseñada para pensar, registrar, adaptarse. Todavía no lo habían descifrado. Talón había estado trabajando sin parar durante 6 horas con guantes neuronales y 3 enlaces de energía de respaldo. Seguía rechazando el código terrestre como si odiara a la especie que intentaba forzar su apertura. Fantasma estaba sentado en silencio, con una manta sobre los hombros, las piernas estiradas, la piel pálida. No había hablado mucho desde la misión. El sangrado no se había detenido por completo, y su cuerpo estaba perdiendo la batalla más rápido de lo esperado. Una parte de él parecía desconectada ahora, como si fuera más fantasma que hombre, y todos los demás apenas se estaban dando cuenta. Raúl estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados. Lo que sea que haya ahí dentro más vale que valga la pena. Perdimos 2 drones. Casi quemamos la lanzadera. Y él, asintió hacia Fantasma, casi muere de nuevo. Talón finalmente exhaló. Tengo algo. Rastreo de datos visuales, registros de reproducción, parciales descifrados. Presionó una tecla. La habitación parpadeó. Una proyección cobró vida. Primero, un mapa. Amplio y brutal. Se extendía por los sistemas exteriores del territorio crack. Puntos, rutas, líneas de ataque, cada una de ellas roja. ¿Planes de guerra?, preguntó Raúl. Talón negó con la cabeza. No solo eso. Estos son movimientos retrospectivos, no estrategias. Informes de hace 20 años. Bren entrecerró los ojos. Profundiza. La pantalla se acercó. Una ruta roja en particular destacaba. Dentada, errática y directa. Llevaba directamente a la Tierra. Raúl se inclinó hacia adelante. Esa es la flota principal que cristalizó nuestra atmósfera. Correcto, dijo Talón sombríamente. Pero aquí está la parte que importa. Tecleó otro comando. Superpuesto en la ruta había un patrón de señal. Pequeño, rítmico, humano, militar, codificado en frecuencia de la Alianza Terrana. El rostro de Raúl se contrajo. Espera, ¿estás diciendo que era una baliza? Talón dijo que desde dentro de la base lunar de la Tierra, un repetidor militar envió nuestros códigos de la red de defensa orbital 2 días antes de que llegaran los crack. Así es como nos sobrepasaron. No, 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 dijo Raúl, retrocediendo. Eso fue cerrado, desmantelado después de los disturbios de Luna. Lo recuerdo. Estaba estacionado en el comando de Marte. Dijeron que estaba abandonado. Mintieron, dijo Bren en voz baja. Alguien le dio a los crack una puerta trasera. Fantasma levantó la cabeza lentamente. Una traición. Talón se volvió hacia él. De alguien lo suficientemente alto como para acceder a los registros de comando seguros. Esto no fue solo sabotaje. Esto fue sancionado. Bren no habló durante un largo rato. Miró la proyección como si se burlara de él. Lo sabía, dijo finalmente. Siempre supe que algo no estaba bien en la rapidez con que tomaron la Tierra. Lo limpio que fue. Ni siquiera golpearon la mayoría de los focos de resistencia. Los evitaron. Como si supieran exactamente qué eludir. Fantasma bajó la vista. No caímos. Fuimos vendidos. ¿Por qué?, preguntó Raúl. ¿Qué demonios ganan con eso? Vender la Tierra a un puñado de monstruos. Talón hizo clic en más registros, descifrando tan rápido como pudo. Finalmente, una voz crepitó a través del altavoz. Distorsionada, con fallos, pero humana. Ofrecemos a los crack nuestro mundo a cambio de la supervivencia de la especie humana. Reubicación controlada, subyugación manejable. Es el único camino a seguir. La voz era vieja, tranquila, burocrática. Raúl se estremeció. Ese es el almirante Travers. Las manos de Fantasma se apretaron. ¿Travers? Él fue quien dio la orden de abandonar las colonias de la Tierra. El que ordenó la evacuación del anillo exterior, dejando a millones atrás. El hombre que desapareció justo antes del apagón final de la Tierra. Reprodúcelo todo,
dijo Bren. El registro continuó. La resistencia de la Tierra es emocional, no estratégica. Nuestra gente está construida sobre la ilusión. Creemos que somos dominantes porque hemos sobrevivido. Pero la supervivencia sin control es caos. Los crack ofrecen estructura. Brutal, sí, pero predecible. Y la previsibilidad puede ser utilizada. Hubo silencio en la habitación. Luego el registro terminó con una última línea. Sacrificar un mundo. Salvar la especie. El puño de Bren golpeó la mesa. No pensaron que valía la pena luchar por nosotros. Decidieron por nosotros. Raúl se alejó, frotándose la cara. Esto es peor que la traición. Es genocidio con firma. Talón levantó la vista. Hay más. Mostró otra pantalla. Registros de investigación interna de los crack, nombres de archivos y glifos alienígenas. Pero un nombre se leía en inglés. Serie de sujetos. 0. Fantasma se levantó. Su cuerpo temblaba. Ábrelo. Talón vaciló. ¿Seguro? Hazlo. El registro se reprodujo. Mostraba imágenes de un laboratorio crack. Pasillos oscuros, mesas de acero, gritos. Un hombre, apenas reconocible como fantasma, atado, con los músculos crispados, la piel cubierta de líneas de inyección. Un manejador crack caminaba a su alrededor, hablando en tonos bajos, probando la resistencia al 10% por encima del umbral tolerable. El sujeto continúa resistiendo las reescrituras neuronales. La degradación de la memoria es incompleta. Se sugiere refuerzo biológico a través del recuerdo del trauma. Otro clip. Fantasma en una jaula. Rodeado de cadáveres, ninguno de ellos alienígena. Cadáveres humanos. Alguien había arrojado prisioneros muertos a su celda. Lo dejaron allí durante días. Luego volvieron con notas. Rechaza la adaptación caníbal. Muestra signos de resistencia psicológica. El sujeto sigue siendo humano. La filmación terminó. Fantasma no dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Nadie lo siguió al principio, pero Bren finalmente lo hizo. Lo encontró en la cubierta más baja de la nave, donde las luces parpadeaban y los motores zumbaban como un corazón moribundo. Fantasma estaba de pie, sin camisa, mirando la pared. Intentaron matar lo que me hacía humano, dijo. Pero no pudieron. No, dijo Bren. No te rompieron. Pero viste lo que hicieron. Viste en lo que me convertí. Lo vi. Fantasma lo miró. ¿Y todavía confías en mí? Bren se apoyó en la pared a su lado. No necesito confiar en ti. Solo necesito que seas real. Y eres lo más real que he visto en esta maldita guerra. Fantasma sonrió. Apenas. Hay más en esos datos. Travers no actuó solo. Tenía partidarios, un consejo, humanos, políticos, militares, económicos. Todavía están ahí fuera, escondidos, beneficiándose. Entonces los encontraremos, dijo Bren, uno por uno. Me estoy muriendo, Bren. Entonces iremos más rápido. Fantasma se rió entre dientes. Sabes, me llamaron fantasma porque se suponía que no debía existir. Solo un susurro en sus archivos. Un experimento fallido. Y ahora soy el eco que no deja de gritar. Bren se apartó. Prepárate. Vamos de casa. Regresó a la sala de guerra. Preparen el núcleo para una ráfaga de datos. Vamos a enviar los registros de Travers a cada colonia exterior que todavía tenga comunicaciones. Raúl levantó la vista. Eso es un suicidio. No, dijo Bren. Eso es la verdad. Que la galaxia vea lo que hicieron los crack. ¿Y quién los ayudó? Y cuando vengan por nosotros. Bren sonrió con desdén. Ya hemos muerto una vez. ¿Qué van a hacer? Matarnos de nuevo. La Revenant retumbó bajo sus pies. En algún lugar profundo de su interior, la nave pareció despertar, crujiendo, gimiendo como si lo entendiera. Una nave fantasma tripulada por supervivientes, liderada por el arma que no pudieron matar. Y ahora tenían nombres, objetivos, coordenadas. La siguiente guerra no era sobre la supervivencia.
Era sobre la venganza. La Revenant no era un buque de guerra. Ya ni siquiera era una nave propiamente dicha según los estándares militares, solo una cosa embrujada unida por pernos, sangre y recuerdos. Pero ahora tenía un propósito. Claro, vicioso, y del tipo de propósito al que no le importaba quien se quemara en el camino. La filtración de datos ya había llegado a las colonias. Cada canal de transmisión que todavía funcionaba, cada repetidor ilegal, transmisión pirata, puesto militar abandonado se iluminó con el mismo mensaje. La Tierra no cayó. La Tierra fue intercambiada. La voz en off era simple. La voz de Fantasma, lenta y plana, exponía la evidencia. Audio del almirante Travers, registros de negociaciones entre los Crack y los humanos, incluso imágenes de los primeros códigos orbitales enviados desde el Comando Luna. Sin música, sin propaganda, solo la verdad. Desnuda y fea, y la galaxia perdió la cabeza. Estallaron disturbios en los sectores fronterizos terranos. Los antiguos miembros de la Alianza, aquellos que habían dado la espalda o se habían rendido temprano, comenzaron a luchar para justificar sus traiciones. Otros, especialmente los humanos que escaparon de la destrucción de la Tierra, comenzaron a formar células de milicia, pequeños grupos harapientos de furia y desesperación. Pero a Bren no le importaban las rebeliones. Todavía no. Tenía nombres, coordenadas, y en la cima de la lista había un hombre. Arlen Fass, exsubdirector de la Coalición de Defensa Estratégica Tierra-Marte, retirado en secreto 6 meses antes de la caída. Se escondió bajo la protección de un sindicato privado en el borde exterior de Kiras en un planeta técnicamente independiente, pero repleto de excontratistas militares y grupos mercenarios silenciosos. Arlen Fass no había hablado públicamente en 10 años, y ahora. Fantasma lo quería primero. La atmósfera en Kiras se sentía mal desde el segundo en que la Revenant entró en órbita. El planeta era un mundo pantanoso con plataformas de ciudades flotantes unidas por metal oxidado y esclavitud económica. Sin banderas, sin lealtad, solo poder comprado con sangre y miedo. Raúl atracó la lanzadera con manos expertas, cada golpe un recordatorio de que el tren de aterrizaje de la Revenant estaba a un misil de fallar. Al tocar tierra, la zona de aterrizaje se llenó de humo rancio y olor a podredumbre de diésel. Bren, Raúl, Talón y Fantasma salieron a la mugre. Fantasma llevaba una pesada capa, ocultando el daño que su cuerpo ya no podía enmascarar. Cada paso parecía más pesado ahora. Sus articulaciones chasqueaban, su aliento era ronco, pero sus ojos ardían con el mismo fuego que iluminó la grieta el día que caminó a través de la realeza Crack como un segador. Talón escaneó a la multitud mientras se movían por las calles de metal. «Demasiados ojos», murmuró. Raúl gruñó. «Saben que no estamos aquí para beber». «Saben que él está aquí», dijo Bren, señalando a Fantasma. Se corrió la voz. «La galaxia está susurrando». Una niña pasó corriendo, con la cara sucia manchada de aceite. Se detuvo y miró a Fantasma. «Tú eres el de la grieta», dijo, con la voz llena de algo entre miedo y asombro. Fantasma no habló. Solo la miró de vuelta, y la niña se fue corriendo hacia la bruma. Encontraron a Fass en una torre al borde de la plataforma, uno de esos lugares pulidos que pretendían no ser una fortaleza. Era todo cromo y cristal en la superficie, pero inhibidores de sensores y nidos de ametralladoras bordeaban los pisos superiores. El vestíbulo estaba en silencio. Demasiado silencio. Raúl rompió el silencio. «Este lugar es una carnada». Bren asintió. «No estamos aquí para escabullirnos. Estamos aquí para dejar claro un punto». Entraron por las puertas principales como si fueran los dueños del lugar. La primera oleada los golpeó en el hueco del ascensor. 2 mercenarios con rifles de plasma y potenciadores de reflejos. Talón derribó al primero con una cuchilla aturdidora en la garganta. Fantasma no sacó un arma para el segundo. Simplemente se interpuso en el disparo, recibió el rayo de plasma en el costado y le rompió el cuello al mercenario con una mano. Su capa chisporroteó por el calor. No se inmutó. Subieron en silencio. En el último piso, encontraron a Arlen Fass sentado detrás de una pared de acero transparente, con una bebida en la mano,
mirando la ciudad como si estuviera viendo hormigas pelear por basura. Se giró lentamente cuando entraron. «Capitán Bren», dijo con calma. «Y el infame fantasma. Los esperaba antes». Bren levantó su arma de mano. «No hables como si fueras importante. Eras un burócrata con un recuento de muertes». Faz suspiró. «Soy un realista. La Tierra estaba condenada. No teníamos unidad, ni dirección. Los Crack ofrecían orden. Ofrecían esclavitud», dijo Fantasma, con voz hueca. «¿Y qué ofreciste tú? Sujeto cero. Caos. Un mundo que se devora a sí mismo por orgullo». Faz se levantó lentamente. «Hice un trato que salvó vidas». «No salvaste vidas», gruñó Bren. «Salvaste la tuya». Fantasma dio un paso adelante. La voz de Faz cambió. Afilada. Asqueada. «Ya ni siquiera eres humano. Solo eres el experimento fallido que no pudieron desechar lo suficientemente rápido». Fantasma se quitó la capa. Dejó que Faz viera las cicatrices. El metal bajo su piel. Los huesos que ya no estaban del todo bien. El tenue brillo de sus costillas donde la tecnología Crack todavía pulsaba como un segundo corazón. «Tú hiciste esto», susurró Fantasma. «Tú construiste el laboratorio, aprobaste el proyecto. Tú firmaste las órdenes de muerte para los demás». Faz se estremeció. «Hazlo entonces», escupió. «Sé lo que te hicieron. Mátame. Solo soy un viejo». Fantasma se acercó más. «Ese es el problema. Solo eres uno». No le rompió el cuello a Faz. Se lo aplastó. Sin elegancia, sin ceremonia, solo la fuerza brutal y fea de un hombre que se había contenido durante demasiado tiempo. El cuerpo se desplomó en el suelo, goteando sangre y saliva. La habitación quedó en silencio. Raúl no habló. Talón solo miraba la pared. Bren enfundó su arma. Se libró fácilmente. El mensaje se envió a la hora siguiente. Un video, corto, nítido. El cadáver de Arlen Faz. La garganta rota, los ojos todavía abiertos, y la voz de Fantasma, suave y fría. «Uno menos. Cada nombre en esa lista es el siguiente. Vendieron la Tierra. Ahora cobramos». Para cuando volvieron a la órbita, el planeta estaba en llamas. Las facciones de mercenarios se enfrentaron entre sí. Alguien bombardeó el antiguo búnker de Faz. La mitad del sindicato pasó a la clandestinidad. El mensaje estaba funcionando. El miedo se estaba extendiendo. Pero también algo más. Fantasma se derrumbó 2 días después. Cayó con fuerza al suelo. La sangre brotó de su boca. Su ojo izquierdo dejó de parpadear. Su pulso era errático. Los implantes Crack, una vez soldados a su sistema nervioso, ahora enviaban señales corruptas a su cerebro. Talón lo estabilizó. Apenas. Estaba consciente, pero solo a medias. En la enfermería, Bren se sentó a su lado, en silencio. Fantasma luchaba por hablar. «Tienes que terminar esto». «Todavía no has terminado», dijo Bren. Fantasma negó con la cabeza. «Sé lo que viene. El apagón. Puedo sentirlo. Mis manos ya no se sienten como manos. Solo peso». Bren miró al suelo. «Encontraremos una manera de ralentizarlo». «No hay forma de ralentizarlo. Solo hay que elegir dónde ardo». Levantó la vista con esos ojos rotos y cansados. «Quiero el último nombre de esa lista». «Travers». Bren asintió lentamente. «Entonces ahí es donde vamos». Se sentaron en silencio de nuevo. Solo el zumbido de la nave, el crujido del metal, el suave ritmo de la respiración de un hombre moribundo. Luego Fantasma susurró. «Cuando esto termine, no quiero tumbas, ni discursos». «No tendrás ninguna de las dos cosas», dijo Bren. «Serás una leyenda. Del tipo que les cuentan a sus hijos para asustarlos». Fantasma sonrió débilmente. «Bien. La caza no había terminado. Pero el final se acercaba. Y ahora todos los enemigos que quedaban sabían lo que venía por ellos. La justicia ya no era un sistema. Era un hombre con los huesos rotos y fuego en el pecho. Solo quedaban 3 nombres. El núcleo de datos les había dado todo. Rutas de acceso, registros privados,
corporaciones fantasma y santuarios secretos. Pero entre ellos, uno destacaba sobre el resto. El hombre que había firmado la orden de rendición, el hombre cuya voz había pronunciado la sentencia de muerte de la Tierra, el almirante John Travers. No era solo un traidor. Era el traidor. El que orquestó la caída de la Tierra desde dentro, quien entregó los códigos militares a los crack, prometió obediencia a cambio de la supervivencia de la élite y huyó del sistema días antes de los primeros ataques orbitales. No solo huyó, se escondió. Y ahora vivía como un fantasma, rodeado de escudos, mercenarios, seguridad de IA y silencio. Pero la Revenant lo había localizado. En las profundidades del Bastión del Borde, una antigua ciudadela de la Alianza convertida en un santuario extraoficial crack humano, oculta bajo la superficie de una luna moribunda que orbitaba una enana roja. Lo tenía todo: campos de camuflaje, distorsión subespacial, barreras antitelemetría. Entrar no era el problema. Salir sí lo era. Travers se había rodeado de los últimos leales, exoficiales de alto mando que todavía creían en su visión. Para ellos, la rendición no era traición. Era estrategia. Extinción controlada en nombre de la paz galáctica. Fantasma tenía otras palabras para ello. Asesinato, cobardía, traición. La sala de reuniones a bordo de la Revenant estaba cargada de silencio. Bren estaba de pie a la cabeza de la mesa, señalando un mapa holográfico parpadeante del bastión. Esto es una fortaleza, dijo. 12 anillos de defensa, 8 niveles de seguridad, 30 torretas automatizadas, 36 soldados, más cualquier seguridad mutada de cría crack que hayan improvisado. Y Travers está enterrado debajo de todo eso. Raúl se cruzó de brazos. Entonces, ¿cuál es el plan? No hay plan, dijo Bren. Solo hay fuego. Fantasma estaba sentado en silencio en un rincón. Ya no llevaba armadura. Irritaba los implantes defectuosos. Su piel estaba pálida, casi gris. Su mano izquierda temblaba constantemente ahora. Los dedos se curvaban por sí solos. Su ojo estaba hundido. No había comido en 2 días. Y, sin embargo, nadie cuestionó si vendría. Ya lo sabían. Bren se volvió hacia él. Morirás ahí dentro. Fantasma no respondió, así que Talón preguntó en su lugar. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Todavía podríamos enviar los datos. Dejar que la galaxia juzgue. Fantasma levantó lentamente la cabeza. La galaxia no tiene agallas. Se levantó. Le costó esfuerzo ahora. Se podía ver el peso en cada hueso. Él me hizo esto. Él hizo de la Tierra esto. No será juzgado por la historia. Será enterrado en ella. Llegaron bajo la red de distorsión. Sin transmisión, sin advertencia, sin declaración, solo furia. La Revenant se estrelló contra la órbita del bastión como un cometa maldito. Los sistemas de autodefensa gritaron. Las torretas giraron para cobrar vida, pero para entonces ya era demasiado tarde. Bren ya había lanzado la cápsula de desembarco, y dentro de ella había 4 personas que no tenían nada que perder. Fantasma, Bren, Raúl, Talón. Aterrizaron con fuerza en el hangar inferior. La cápsula se hizo añicos con el impacto, lanzando chispas y humo por el pulido suelo de metal crack. Las alarmas gritaron. Las sirenas automáticas sonaron por toda la estructura. Luego vinieron los soldados. Bren se movió primero, derribando al primer par con ráfagas de rifle. Raúl lo siguió, barriendo a la izquierda. Talón hackeó una puerta de seguridad en medio del tiroteo y redirigió los drones asesinos hacia el techo. Fantasma no corrió. Caminó a través de los disparos, a través del calor, a través de los gritos. Un rayo de plasma lo golpeó en el costado. Se tambaleó, cayó sobre una rodilla, pero se levantó. Cada paso era más pesado ahora, más lento, pero no se detuvo. Cada enemigo que intentó interponerse en su camino murió gritando. Atravesaron el nivel de seguridad exterior en 11 minutos. El segundo les llevó 20, con más heridos. Raúl recibió una cuchillada en el brazo. Talón recibió una bala en las costillas y siguió moviéndose. La sangre empapaba su costado.
La armadura de Bren se agrietó por la explosión de una granada. Y Fantasma empezó a toser sangre. Su ojo izquierdo estaba ahora completamente ciego. Ya no sentía las piernas. Solo las movía por memoria, por odio. Cuando llegaron al núcleo del bastión, los sistemas de IA se activaron. Docenas de formas humanoides se formaron a partir de materia orgánica crack. Guardias experimentales fusionados de carne y tecnología, programados con reflejos de combate robados de los más grandes guerreros de la Tierra. Retirada, ordenó Bren. No, dijo Fantasma. Avanzó, desarmado ahora, su guantelete agrietado, la cuchilla perdida. Las criaturas lo rodearon. No gritó, no rugió, soportó. Los destrozó con lo que le quedaba de fuerza. Rompió cuellos con manos que apenas respondían. Cabeceó a uno hasta que su cráneo se derrumbó. Y cuando finalmente cayeron, Fantasma se derrumbó con ellos. Bren lo alcanzó primero. Quédate conmigo. Fantasma levantó la vista. Su voz era apenas audible. No dejes que huya. No sin ti. Fantasma tosió sangre sobre el guante de Bren. Sabes que ya no puedo subir. No tienes que hacerlo, dijo Bren. Ya has hecho suficiente. Fantasma no respondió, pero sonrió. Fue la cosa más fea y hermosa que Bren había visto en su vida. Encontraron a Travers en la cámara de mando. El hombre no había envejecido bien, arrugado, hinchado, pero todavía llevaba ese uniforme blanco impecable, intacto por la guerra o la culpa. Se giró cuando entraron, con calma, levantando una bebida. Supongo que las felicitaciones están en orden, dijo. Bren apuntó su arma. Travers se rió entre dientes. ¿Crees que esto importa? Solo sois moscas. La historia no se cambia con venganza. Se construye sobre la visión. Raúl cojeó hacia adelante. ¿Llamas a vender la tierra una visión? Lo llamo la única elección sensata, respondió Travers. No podíamos vencer a los crack. Lo sabes. Incluso ahora, todo lo que habéis hecho es incomodarlos. La mandíbula de Bren se tensó. No tienes derecho a explicar. Tienes derecho a pagar. Travers inclinó la cabeza. Entonces mátenme. Pero solo seréis otros rebeldes olvidados muriendo en un agujero. Bren bajó ligeramente el arma. Hoy no. Se hizo a un lado y Fantasma entró. Sin palabras, sin discursos. Entró en la habitación, arrastrando su pierna destrozada detrás de él, con el rostro contraído por el dolor. Su aliento llegaba en jadeos irregulares. Travers dio un paso atrás por primera vez. Miedo. Sujeto cero. Fantasma se paró frente a él. Me llamaste tu mayor error. Estaba equivocado, dijo Travers, con la voz temblorosa. Fuiste un éxito. Sobreviviste a todo. Podrías liderar a la humanidad si quisieras. Fantasma levantó una mano temblorosa. Tú no hablas por la humanidad. Y con eso, hundió su mano en el pecho de Travers. Sin vacilación, sin piedad. La retiró, ensangrentada, temblando. Travers se derrumbó. Sin últimas palabras, sin redención, solo muerte. Sacaron a Fantasma del bastión. Bren sostenía su peso. Raúl cubría la retirada. Talón reprogramó el sistema de defensa para que se autodestruyera. Para cuando llegaron a la lanzadera, los ojos de Fantasma estaban vidriosos. Su aliento llegaba en jadeos cortos. Yacía en la cubierta, mirando al techo. Lo atrapaste, dijo Bren. Fantasma asintió débilmente. Sí, se siente como una victoria. No, susurró Fantasma. Solo equilibrio. Sus ojos se agitaron. Recuerdo mi nombre ahora. Bren se inclinó. ¿Cuál era? Pero Fantasma no respondió. Simplemente cerró los ojos y exhaló. Largo, silencioso, final. El bastión explotó detrás de ellos. El fuego se tragó la luna. La Revenant flotó en silencio durante horas. Nadie habló. Nadie se movió. No lo enterraron. No lo cremaron. Tomaron lo que quedaba de él y lo liberaron en el espacio. Sin discursos, sin canciones, solo el último hombre roto que había quemado un agujero a través de una galaxia corrupta y había hecho temer incluso a los monstruos.
La galaxia aún no lo sabía, pero algo había cambiado. Y comenzó con un fantasma. La galaxia no estalló de la noche a la mañana. No hubo fuegos artificiales, ni grandes celebraciones, ni una atronadora declaración de victoria, solo silencio. El tipo de silencio que viene después de un grito. La destrucción del bastión se vio en 4 sistemas estelares, el destello de sus momentos finales capturado por telescopios de largo alcance y repetidores piratas. En cuestión de horas, las imágenes del cadáver de Travers y las últimas palabras de Fantasma llegaron a todos los rincones de lo que quedaba del espacio humano. Ningún imperio reclamó la responsabilidad. Ninguna alianza dio un paso al frente, pero la verdad no necesitaba una bandera. Solo necesitaba sangre. La reacción fue lenta al principio. Las colonias se agitaron. Milicias desarticuladas comenzaron a moverse. Y entonces algo comenzó a cambiar. No solo en los sistemas que habían sido abandonados después de la caída de la Tierra, sino en el propio dominio Crack. Negaron todo. Llamaron a Travers un renegado. Calificaron a Fantasma como un mito, un bioactivo defectuoso corrompido por la debilidad humana. Pero tenían miedo. Podía sentirlo. Sus patrullas aumentaron. Sus tratados de paz se reactivaron. Comenzaron a retirar sus fuerzas periféricas hacia el interior, abandonando estaciones exteriores que una vez se jactaron de construir. Sectores enteros se oscurecieron. No por conquista, sino por retirada. Porque por primera vez en décadas, algo había hecho sangrar a los Crack. Y ese algo tenía un rostro humano. De vuelta a bordo de la Revenant, no hubo ceremonia. Los restos de Fantasma fueron reducidos a partículas dispersas por el hiperflujo, llevadas por el vacío. El hombre que una vez fue el sujeto cero, el mayor error de los Crack, se convirtió en nada más que polvo y memoria, tal como él había querido. Bren estaba solo en la cubierta de observación, viendo las estrellas pasar como heridas que se desvanecen. Su reflejo parecía más viejo de lo que debería. El blanco en su barba había avanzado más rápido. Su mandíbula le dolía de apretarla con demasiada frecuencia. Su mano todavía llevaba la cicatriz de haber levantado a Fantasma del bastión. Talón entró sin llamar. Él no querría un discurso. Bren asintió. No voy a dar uno. Raúl pregunta por los próximos pasos. La tripulación está inquieta. La mitad de ellos piensa que hemos terminado. La otra mitad piensa que esto es solo el principio. Bren no se giró. Ambos están equivocados. ¿Cómo es eso? No hay un final. No hay un principio. Solo hay lo que viene después. Talón suspiró. ¿Crees que nos casarán? ¿O lo intentarán? Dijo Bren. Los Crack quieren olvidarlo, pero no lo harán. Ahora está grabado en su jerarquía. Los hizo vulnerables. Ese tipo de cicatriz no se desvanece. ¿Y qué hay de los humanos que todavía siguen la ideología de Travers? Sus leales. Saldrán de sus escondites eventualmente. Siempre hay alguien. Siempre hay otra serpiente en la hierba. Talón vaciló, luego hizo la pregunta que había estado flotando en el aire durante días. ¿Valió la pena? Bren se giró finalmente, con los ojos vacíos. No, y sí. Dio un paso adelante, hablando no como un capitán, sino como un hombre que había enterrado a demasiada gente buena en demasiadas estrellas sin nombre. Perdimos la Tierra. Perdimos millones, miles de millones. Perdimos nuestra cultura, nuestras ciudades, nuestro maldito cielo, eso no regresa. Miró hacia las estrellas de nuevo. Pero lo que les quitamos, ese miedo, esa herida, eso es permanente. Pasaron las semanas. La Revenant se convirtió en algo más que una nave. Se convirtió en un mito. La tripulación se movía con cuidado, atacando puestos de avanzada Crack abandonados, liberando antiguos archivos de datos terranos, ayudando a las redes clandestinas a reconstruir sistemas de comunicaciones que los Crack una vez enterraron. Sin estandartes, sin llamadas a la guerra, solo acción. Silenciosa, brutal, efectiva, y siempre los rumores lo seguían. Dicen que el fantasma camina de nuevo. No murió. Se convirtió en algo más. ¿Oíste lo que le hizo a Travers? Le arrancó el corazón con una mano moribunda. Bren nunca los corrigió. Dejó que el fantasma creciera.
Porque el miedo funcionaba más rápido que la esperanza. Raúl pintó la parte inferior de la nave con las últimas palabras de Fantasma en letras rojo sangre. Equilibrio, no paz. No era un lema. Era una advertencia para todos. En las sombras del espacio, el mundo comenzó a cambiar. Viejos enemigos que se habían alineado con los crack comenzaron a desaparecer. Exfuncionarios humanos que habían vendido colonias, firmado pactos de traición o servido como colaboradores encontraron sus hogares reducidos a cenizas. Sin piedad, sin notas, solo un mensaje quemado en paredes y cascos. Fuiste visto. A través de los sectores, la frase se extendió como la pólvora. No de los gobiernos, no de los militares, sino de los rotos, los abandonados, los huérfanos, los hombres desamparados que una vez habían luchado y se les había dicho que no importaba. Ahora importaba. El fantasma hizo que importara. Una noche, o lo que fuera que pasara por noche, en el espacio profundo, Bren estaba sentado solo en la cubierta inferior de la Revenant. Una botella en una mano, una pistola en la otra. No bebía a menudo. Ya no. Pero esa noche se sentía tranquila. Demasiado tranquila. Miró la pistola como si le estuviera preguntando algo. Esa pregunta familiar. ¿Ya terminaste? Su pulgar se cernió sobre el seguro. Entonces la puerta crujió. Raúl entró, apoyado en el marco, con una cicatriz en curación en la mejilla. ¿Pensando en él? Siempre. Raúl se acercó, se dejó caer en la silla frente a él. ¿Sabes? Dijo, solía pensar que Fantasma no era real. Bren se rió entre dientes. No lo era. No hasta que lo hicieron. Raúl asintió. Podría haber huido después del bastión, después de Travers. Diablos, podría haberse rendido en la grieta, pero no lo hizo. Bren se recostó, suspiró. Estaba muriendo todo el tiempo. Y aún así se movía como un dios. Bebieron en silencio. No como guerreros, no como leyendas, solo como hombres que habían visto demasiado y perdido a demasiados. Meses después, la galaxia tomó un respiro. Un respiro cauteloso e incómodo. Se formó un alto el fuego entre los crack y los enclaves humanos restantes. No a través de la negociación, no a través de la diplomacia. A través del miedo, recordaron lo que Fantasma le hizo a un señor de la guerra con nada más que sus manos desnudas. Lo que le hizo a soldados criados para matar. Lo que hizo cuando no le quedaba nada más que ira. Y recordaron la nave. La Revenant, todavía ahí fuera. Todavía cazando. Un día, Bren recibió un mensaje. Sin origen, sin firma, solo una línea. Nos inspiró. Ahora somos muchos. Adjunto había un video corto. Imágenes granuladas de un puesto de escucha crack siendo asaltado por un escuadrón con armadura negra y símbolos de fantasmas rojos pintados en el pecho. Se movían con precisión, con furia, y no dijeron una palabra. El archivo terminó. Bren miró la pantalla durante un largo rato. Luego se levantó, caminó hacia el puente e introdujo nuevas coordenadas. ¿A dónde?, preguntó Talón. No importa, dijo Bren. Raúl sonrió. Mientras arda. La nave gimió, el metal se movió mientras los motores se encendían. El fantasma se había ido. Pero la guerra no. Ahora tenía forma. Dientes, fuego y un nombre. No el nombre de un hombre. Una advertencia. Fantasma. Un arma nacida en el infierno. Muerta y todavía invicta.